Sant'Elesforo nació en algún momento del siglo I, probablemente entre los años 70 y 90 después de Cristo, en una región que hoy corresponde al sur de Italia, específicamente en Calabria. Durante este período, la península itálica estaba bajo el dominio del Imperio Romano, un vasto territorio que se extendía desde Britania hasta Oriente Medio. Roma era entonces una potencia militar y económica, cuya estructura administrativa permitía mantener cierta estabilidad política, aunque no estaba exenta de desafíos internos y externos. La religión oficial del imperio era politeísta, sustentada en el culto a dioses tradicionales como Júpiter, Juno o Marte, y cualquier desviación hacia creencias distintas era vista con sospecha, especialmente si amenazaba la cohesión social y la lealtad al Estado. La sociedad romana era profundamente jerárquica, dividida entre ciudadanos libres, esclavos y extranjeros. Aunque existían oportunidades para ascender socialmente, las clases más altas controlaban gran parte de la vida pública y política. En este entorno surgieron diversas corrientes filosóficas y religiosas que buscaban ofrecer respuestas espirituales a los ciudadanos. El estoicismo, el epicureísmo y el neoplatonismo eran doctrinas importantes, pero también proliferaban cultos mistéricos provenientes de Egipto, Grecia y Oriente Medio, que prometían salvación personal y conexión con lo divino. Sin embargo, ninguna de estas creencias tenía el alcance ni la resistencia del cristianismo, que comenzaba a expandirse lentamente a pesar de las persecuciones. En ese contexto nació Sant'Elesforo, quien perteneció a una familia griega establecida en una región periférica del imperio. Su formación intelectual y espiritual reflejaba la mezcla de influencias culturales típica de aquella época. Al ser griego, habría estado familiarizado con la filosofía helenística, que ejercía una fuerte influencia en el pensamiento mediterráneo. Además, su educación pudo haber incluido conocimientos en lógica, retórica y ética, elementos que luego aplicaría en su labor pastoral. Si bien la información sobre sus primeros años es escasa, se cree que su conversión al cristianismo fue temprana, influida por las comunidades cristianas que ya existían en Italia y el Mediterráneo oriental. El ambiente de tolerancia religiosa en el imperio era variable. Algunos emperadores adoptaban políticas más permisivas, mientras que otros perseguían duramente a los grupos considerados subversivos. Durante la infancia y juventud de Telesforo, el cristianismo aún no era reconocido oficialmente, lo que significaba que sus seguidores debían practicar su fe en condiciones difíciles. Las catacumbas de Roma y otras ciudades servían como lugares de reunión clandestina, donde los fieles celebraban la Eucaristía y mantenían vivos sus ritos religiosos. Esta situación marcó profundamente a los primeros cristianos, entre ellos a Telesforo, quien seguramente comprendió desde joven los riesgos asociados a su fe, así como la importancia de mantenerla viva a pesar de la hostilidad externa. Vocación religiosa y trayectoria eclesiástica de Sant'Elesforo. Desde joven, Sant'Elesforo mostró una profunda devoción hacia la fe cristiana, lo que lo llevó a dedicar su vida al servicio de la Iglesia. Sus primeros pasos en el camino religioso no están bien documentados, pero se sabe que recibió una sólida formación teológica y pastoral, posiblemente influenciada por maestros griegos y estudiosos del cristianismo primitivo. Su dominio del griego y el latín le permitió acceder a textos sagrados y escritos patrísticos, fundamentales para comprender las enseñanzas de Jesucristo y la organización de las comunidades cristianas. En un momento en que el cristianismo seguía siendo una religión perseguida, su decisión de abrazar el sacerdocio implicaba aceptar riesgos personales, incluyendo la posibilidad de verse sometido a represalias por parte de autoridades romanas. A medida que se consolidaba como figura religiosa, Sant'Elesforo destacó por su compromiso con la predicación y el cuidado pastoral de los fieles. Se cree que trabajó activamente en el fortalecimiento de las comunidades cristianas dispersas en Italia y otras regiones del imperio, ayudando a organizar estructuras eclesiásticas básicas que permitieran la continuidad de la fe incluso en tiempos de persecución. Su habilidad para transmitir mensajes de esperanza y resistencia en medio de la adversidad lo convirtió en una figura respetada dentro del clero. Además, su conocimiento de la filosofía helenística le brindó herramientas para dialogar con intelectuales paganos y defender la doctrina cristiana frente a críticas externas. Antes de convertirse en papa, Telesforo ocupó diversos cargos eclesiásticos, incluyendo el de presbítero en Roma, donde colaboró con líderes religiosos anteriores,
como el Papa Adriano I y posiblemente otros pontífices del periodo. Su experiencia en la gestión pastoral y su firmeza en la defensa de los dogmas cristianos lo prepararon para asumir responsabilidades cada vez mayores. Finalmente, en el año 125 después de Cristo, tras la muerte del Papa Adriano I, fue elegido como sucesor, convirtiéndose en el octavo papa de la historia de la Iglesia Católica. Este nombramiento representó no solo un reconocimiento a su sabiduría teológica, sino también a su capacidad para liderar a una comunidad que enfrentaba constantes desafíos, tanto internos como externos. Como papa, Sant'Elesforo se enfrentó a un entorno complejo. El cristianismo seguía siendo marginado por el Imperio Romano, y la necesidad de establecer una estructura organizada para la Iglesia era crucial para garantizar su supervivencia. Además, surgían herejías y conflictos doctrinales que ponían a prueba la unidad de los cristianos. Entre los principales desafíos estaban las corrientes gnósticas, que proponían interpretaciones alternativas de la fe que diferían de la ortodoxia apostólica. También existían divisiones sobre cuestiones litúrgicas y disciplinarias, como el momento adecuado para celebrar la Pascua, un tema que generaba discrepancias entre las iglesias de Oriente y Occidente. Frente a estos problemas, Sant'Elesforo se dedicó a reforzar la cohesión doctrinal y práctica de la Iglesia. Uno de sus primeros actos como pontífice fue impulsar medidas destinadas a combatir las herejías que amenazaban la pureza de la fe. Promovió concilios locales y reuniones de obispos para discutir cuestiones teológicas y establecer directrices claras sobre la correcta interpretación de las Escrituras. Asimismo, trabajó en la organización de la liturgia, fomentando la estandarización de los ritos y sacramentos para evitar confusiones y divisiones innecesarias. Otro aspecto central de su papado fue su enfoque en la evangelización. A pesar de las dificultades impuestas por la persecución imperial, Sant'Elesforo envió misioneros a diferentes regiones para anunciar el mensaje cristiano y consolidar comunidades en lugares donde la fe apenas había arraigado. Su visión pastoral lo llevó a priorizar el cuidado de los más vulnerables, apoyando a los pobres, los enfermos y los perseguidos por su fe. Estas acciones no solo fortalecieron la imagen de la Iglesia como institución solidaria y protectora, sino que también sentaron las bases para una expansión más amplia del cristianismo en los siglos venideros. Durante su pontificado, Sant'Elesforo también tuvo que navegar en un delicado equilibrio entre la lealtad a la doctrina cristiana y la necesidad de interactuar con el poder romano, sin caer en confrontaciones abiertas, que pudieran resultar en represalias generalizadas contra los fieles. Aunque no se tiene registro de grandes enfrentamientos con las autoridades imperiales durante su mandato, su valiente defensa de los principios cristianos lo colocó inevitablemente en una posición de riesgo. Su insistencia en la independencia moral y espiritual de la Iglesia frente a las imposiciones paganas marcó su legado como uno de los primeros papas en consolidar la identidad institucional de la Iglesia Católica. Su liderazgo se caracterizó por la firmeza en la fe, la dedicación al estudio teológico y un enfoque práctico en la pastoral. Aunque su tiempo como papa fue relativamente breve, su influencia trascendió más allá de su vida, sentando precedentes importantes para la organización futura de la Iglesia. Bajo su guía, se avanzó en la definición de normas litúrgicas, en la lucha contra errores doctrinales y en la expansión del cristianismo en un entorno hostil. Estas acciones no solo contribuyeron a la estabilidad de la Iglesia en su época, sino que también inspiraron a futuros líderes religiosos a proseguir con la misión evangelizadora y doctrinal iniciada en los primeros siglos del cristianismo. Reformas y contribuciones litúrgicas de Sant'Elesforo. Bajo el pontificado de Sant'Elesforo se llevaron a cabo importantes reformas litúrgicas que marcaron un hito en la historia de la Iglesia Católica. Uno de los aspectos más destacados de su labor fue la estandarización de la celebración de la Navidad, un evento que, aunque ya era observado en algunas comunidades cristianas, no contaba con una fecha común ni con una liturgia uniforme. Antes de su intervención, la celebración del nacimiento de Cristo carecía de unificar en fechas y rituales, variando según las tradiciones locales y las interpretaciones teológicas predominantes en cada región. Sant'Elesforo, consciente de la necesidad de crear puntos comunes de fe y adoración, tomó medidas decisivas para consolidar esta festividad en el calendario litúrgico.
Según testimonios posteriores, entre ellos los registros del Papa Julio I, quien formalizó la celebración de la Navidad el 25 de diciembre, San Telesforo jugó un papel fundamental en la promoción de esta fecha como día oficial de conmemoración del nacimiento de Cristo. Esta elección no fue arbitraria, sino que respondió a criterios estratégicos. El 25 de diciembre coincidía con festividades paganas como la Saturnalia y el culto al Sol Invictus, lo que facilitaba la transición cultural y permitía a los nuevos conversos integrar su fe sin abandonar por completo sus tradiciones previas. De esta manera, San Telesforo no solo estableció un punto clave en la vida litúrgica de la Iglesia, sino que también demostró una sensibilidad pastoral al adaptarse a las realidades socioculturales de su tiempo. Además de la Navidad, San Telesforo también se enfocó en la regulación de otros aspectos litúrgicos esenciales. Fue uno de los primeros pontífices en promover la celebración de la misa todos los días, no solo los domingos o festividades relevantes. Hasta entonces, la frecuencia de las celebraciones eucarísticas dependía en gran medida de las circunstancias locales y de la disponibilidad de los presbíteros. Sin embargo, bajo su liderazgo, se incentivó la participación regular en la Santa Comunión, reforzando la idea de que la Eucaristía era el corazón de la vida cristiana. Esta iniciativa no solo fortaleció la devoción individual y comunitaria, sino que también sentó las bases para la constante renovación espiritual de los fieles mediante la recepción frecuente de los sacramentos. Otra contribución significativa de San Telésforo fue la introducción de nuevas fórmulas de oración y cantos litúrgicos que enriquecieron la experiencia de la celebración eucarística. Aunque no se tienen registros detallados de las melodías o textos específicos utilizados en su tiempo, las fuentes históricas indican que fomentó el uso de himnos y cánticos en las misas, particularmente durante las fiestas solemnes. Este énfasis en la música sacra no solo embellecía los ritos, sino que también facilitaba la memorización de las enseñanzas bíblicas y doctrinales entre los fieles, muchos de los cuales eran analfabetos. Así, San Telesforo contribuyó a la formación catequética a través de medios artísticos, algo que tendría un impacto duradero en la liturgia católica. También se le atribuye la regulación de ciertos aspectos ceremoniales relacionados con la ordenación sacerdotal y episcopal. Durante su pontificado, se establecieron criterios más estrictos para la selección de ministros eclesiásticos, asegurando que aquellos que aspiraban a recibir órdenes sagradas cumplieran con requisitos morales y doctrinales adecuados. Esto incluía un periodo de formación prolongado, la evaluación por parte de obispos y comunidades locales, y la realización de exámenes teológicos simbólicos antes de la consagración. Esta medida no solo elevó el nivel de preparación del clero, sino que también reforzó la autoridad moral de los líderes religiosos, quienes tenían que dar testimonio público de su fe y virtud. Asimismo, San Telesforo trabajó en la organización de los ritos funerarios cristianos, estableciendo pautas claras para la celebración de los funerales y la sepultura de los fieles. En un momento en que muchas prácticas paganas aún influían en los ritos mortuorios, el Papa procuró diferenciar claramente la forma en que los cristianos honraban a sus muertos. Introdujo bendiciones específicas para los cementerios, promovió la lectura de pasajes bíblicos consoladores durante los servicios fúnebres y enfatizó la esperanza en la resurrección de los muertos, un pilar fundamental de la fe cristiana. Esta preocupación pastoral por la muerte y la vida eterna ayudó a consolidar una identidad distintiva para los cristianos, en un entorno donde las creencias religiosas competían por la atención de la población. Otro elemento importante de su reforma litúrgica fue el fortalecimiento del ayuno de Cuaresma. Aunque la tradición de prepararse espiritualmente para la Pascua ya existía, San Telesforo estableció normas más estrictas sobre la duración y las prácticas asociadas a este periodo de penitencia. Según algunas fuentes, fue él quien instituyó oficialmente un ayuno de 40 días en preparación para la celebración de la resurrección de Cristo, un símbolo claro de la importancia de la purificación interior y la renovación espiritual. Esta medida no solo ayudó a los fieles a enfocarse en la reflexión y la conversión personal, sino que también dio mayor solemnidad a la Semana Santa, que se convertiría en uno de los momentos más significativos del año litúrgico. Por último, San Telésforo también se preocupó por la relación entre la liturgia y la vida cotidiana de los creyentes. Fomentó la celebración de procesiones y peregrinaciones en fechas señaladas, animando a los cristianos a manifestar públicamente su fe, incluso en un contexto de persecución.
Estas actividades no solo fortalecían la cohesión comunitaria, sino que también ofrecían una respuesta visible y audaz ante los intentos del Imperio Romano por minimizar la influencia del cristianismo. Los fieles marchaban juntos portando velas, imágenes sagradas y cantando himnos, demostrando que, a pesar de las dificultades, la Iglesia continuaba creciendo y afianzándose como una fuerza espiritual y social. En conjunto, las reformas litúrgicas de San Telesforo no solo afectaron la forma en que los cristianos celebraban su fe, sino que también sentaron las bases para la evolución futura de la liturgia católica. Al estandarizar fechas importantes, regularizar ritos y promover una vida sacramental más intensa, logró consolidar la identidad litúrgica de la Iglesia en un momento crucial de su desarrollo. Su enfoque combinó rigor doctrinal con sensibilidad pastoral, haciendo posible que la fe cristiana se arraigara más profundamente en la vida de los fieles, incluso en un entorno hostil como el del Imperio Romano. Lucha contra herejías y consolidación de la doctrina cristiana. Durante su pontificado, San Telésforo se enfrentó a uno de los desafíos más persistentes de la Iglesia primitiva: la proliferación de herejías que amenazaban la cohesión doctrinal y la unidad de la fe cristiana. Entre los movimientos más problemáticos de su tiempo se encontraban el gnosticismo y el modalismo, dos corrientes que proponían interpretaciones alternativas de la divinidad de Cristo, la naturaleza humana y la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas ideas, aunque atractivas para algunos, ponían en peligro la ortodoxia apostólica y generaban divisiones entre las comunidades cristianas. Reconociendo la gravedad de esta situación, San Telesforo se dedicó a combatir estas falsas enseñanzas mediante conferencias pastorales, cartas a los obispos y la promoción de concilios locales destinados a reafirmar la doctrina genuina de la Iglesia. Una de las herejías más extendidas en su época fue el gnosticismo, un movimiento filosófico religioso que afirmaba que la materia era inherentemente mala y que solo aquellos que poseían un conocimiento especial, gnosis, podían alcanzar la salvación. Los gnósticos rechazaban la encarnación de Cristo, argumentando que Dios no podía tomar forma humana, ya que eso implicaría estar atrapado en un cuerpo corruptible. Esta negación de la verdadera humanidad de Jesús contradecía frontalmente la fe cristiana, que sostenía que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Frente a esto, San Telesforo enfatizó la importancia de la encarnación como núcleo fundamental de la redención, defendiendo que el Salvador había tomado carne humana para salvar a toda la humanidad. Para contrarrestar las enseñanzas gnósticas, promovió la lectura y estudio sistemático de los evangelios y cartas apostólicas, insistiendo en que las escrituras eran la base de la fe y debían interpretarse en comunión con la tradición apostólica. Otra corriente herética que requirió la atención de San Telesforo fue el modalismo, también conocido como patripacianismo, que sostenía que Dios no existía como tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino como una sola persona que manifestaba diferentes modalidades a lo largo de la historia. Esta visión negaba la distinción entre el Padre y el Hijo, lo cual era incompatible con el dogma trinitario que la Iglesia defendía. San Telesforo, consciente del peligro que representaba esta doctrina para la comprensión de la Trinidad, emprendió una campaña educativa que recalcaron la diversidad y unidad en la Santísima Trinidad. Utilizando argumentos basados en los escritos de los apóstoles y en la tradición oral de los primeros discípulos, reforzó la enseñanza de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consustanciales y coeternos, constituyendo una sola divinidad en tres personas distintas. Además de combatir estas herejías, San Telesforo también se ocupó de resolver controversias litúrgicas y disciplinarias que afectaban a las comunidades cristianas. Una de las disputas más significativas de su tiempo fue la relativa al momento adecuado para celebrar la Pascua, un debate que enfrentaba a las iglesias de Asia Menor con las de Roma y Occidente. Los asiáticos, siguiendo una tradición muy antigua, celebraban la Pascua en el día 14 del mes judío de Nisán, independientemente del día de la semana, en recuerdo de la última cena de Jesús con sus discípulos. Por otro lado, las iglesias occidentales preferían celebrarla siempre el domingo en conmemoración de la resurrección del Señor. Esta divergencia generaba fricciones entre las comunidades y ponía en riesgo la unidad cristiana. San Telesforo, deseando mantener la paz y la armonía en la iglesia, intentó mediar entre ambas posturas. Aunque no logró resolver definitivamente el conflicto, este continuaría durante varias décadas hasta el Concilio de Nicea. Su enfoque fue prudente y constructivo.
No impuso una única solución mediante decreto unilateral, sino que optó por el diálogo y la consulta con los obispos de distintas regiones. Esta actitud reflejaba su compromiso con la colegialidad episcopal, entendiendo que las decisiones doctrinales y litúrgicas debían ser tomadas en comunión con los demás líderes de la fe. Aunque posteriormente otros papas adoptarían posiciones más firmes en torno a la celebración dominical de la Pascua, las gestiones de San Telesforo sentaron las bases para un proceso de reconciliación que culminaría con acuerdos más amplios en el futuro. Otro aspecto relevante de su lucha contra las herejías fue su insistencia en la formación del clero. Consciente de que los errores doctrinales prosperaban cuando los pastores no estaban suficientemente preparados, San Telesforo estableció programas de instrucción teológica para los presbíteros y diáconos. Estos cursos abarcaban temas centrales de la fe cristiana, desde la naturaleza de Cristo hasta la estructura de la sociedad eclesiástica, y buscaban equipar a los ministros con herramientas para responder eficazmente a las objeciones de los herejes. Además, fomentó la redacción de tratados apologéticos que expusieran con claridad las verdades de la fe y desmontaran las falacias de las sectas heréticas. Gracias a estos esfuerzos, San Telésforo logró frenar significativamente la expansión de las herejías en su tiempo. Su enfoque combinó la firmeza doctrinal con el diálogo constructivo, permitiendo que la Iglesia mantuviera su integridad teológica sin caer en divisiones irreparables. Su trabajo no solo protegió la ortodoxia en su época, sino que también dejó un modelo de cómo enfrentar futuras crisis de fe, inspirando a generaciones posteriores de líderes religiosos a defender la verdad con sabiduría y caridad. Relación con el Imperio Romano y contexto de persecución. Durante el pontificado de San Telesforo, la Iglesia Católica se encontraba en un entorno hostil bajo el dominio del Imperio Romano, que seguía considerando el cristianismo una religión ilegal y potencialmente subversiva. Aunque el grado de persecución variaba según el emperador reinante y las circunstancias políticas, el cristianismo no gozaba de reconocimiento oficial, lo que colocaba a sus seguidores en una posición vulnerable. Bajo el mandato de Adriano, 117 a 138 de Cristo, el emperador bajo cuyo reinado San Telesforo ejerció su pontificado, la política hacia los cristianos fue relativamente moderada en comparación con otros periodos, pero persistieron episodios de represión localizada y denuncias que pusieron en peligro la vida de muchos fieles. El emperador Adriano, conocido por su pragmatismo político y su interés en la estabilidad del imperio, no promovió campañas de persecución generalizadas como lo harían después figuras como Decio o Diocleciano. Sin embargo, no reconoció legalmente al cristianismo, y su administración seguía aplicando el edicto establecido por Trajano, según el cual los cristianos podían ser castigados si eran acusados formalmente y se negaban a rendir culto a los dioses romanos y al emperador. Esta política, aunque menos severa que otras, significaba que los cristianos podían ser arrestados y ejecutados simplemente por confesar públicamente su fe. San Telesforo, como líder espiritual de la Iglesia en Roma, tuvo que navegar cuidadosamente entre mantener la integridad doctrinal y evitar conflictos abiertos con las autoridades imperiales que pudieran resultar en represalias generalizadas. No hay registros precisos sobre si San Telesforo mantuvo comunicación directa con Adriano, pero su comportamiento reflejaba una estrategia de resistencia cautelosa. A diferencia de algunos mártires que se entregaban voluntariamente a las autoridades, el Papa parece haber priorizado la supervivencia de la Iglesia y la protección de los fieles, evitando provocaciones innecesarias que pudieran agravar la situación. Sin embargo, esto no significa que fuera complaciente con el paganismo. Más bien, su enfoque consistió en fortalecer la vida interna de la comunidad cristiana, reforzando la catequesis, la liturgia y la organización eclesiástica para que los cristianos pudieran mantenerse firmes en su fe, incluso bajo opresión. Uno de los aspectos más notables de su relación con el imperio fue su rechazo a cualquier tipo de sincretismo religioso que diluyera la identidad cristiana. En un tiempo en que algunos dirigentes religiosos intentaban negociar cierta tolerancia, presentando el cristianismo como una variante aceptable del culto tradicional romano, San Telesforo se mantuvo firme en la defensa de la exclusividad de la fe cristiana. Rechazó cualquier intento de reinterpretar el cristianismo como una forma más de piedad civil que pudiera coexistir con el culto imperial, insistiendo en que la lealtad absoluta debía ser hacia Dios y no hacia el César. Esta postura, aunque aumentaba el riesgo de represión,
También fortaleció la identidad de los cristianos como una comunidad separada del sistema religioso dominante. A pesar de su prudencia, San Telesforo no escapó del destino que aguardaba a tantos líderes cristianos de su época. Existen indicios de que fue martirizado durante el reinado de Adriano, aunque los detalles exactos de su muerte son inciertos. Según la tradición, fue arrestado y ejecutado por su fe, lo que lo convierte en uno de los primeros papas en sellar su testimonio con sangre. Su martirio, si bien no está documentado con certeza histórica, es coherente con el contexto de su tiempo, en que la simple profesión de fe cristiana podía costar la vida. Esta disposición final demuestra que, aunque intentó evitar enfrentamientos directos con el poder romano, nunca renunció a su compromiso con la verdad revelada, incluso cuando ello significaba pagar con su propia vida. En términos generales, la relación de San Telesforo con el Imperio Romano fue una mezcla de prudencia estratégica y firmeza doctrinal. Buscó proteger a la Iglesia en un entorno hostil, pero sin hacer concesiones que debilitaran su misión espiritual. Su ejemplo ilustra cómo los líderes cristianos de los primeros siglos tuvieron que equilibrar la necesidad de sobrevivir bajo un régimen perseguidor, con la exigencia moral de mantener la integridad de la fe. Esta tensión entre resistencia y adaptación sería un tema recurrente en la historia de la Iglesia durante los siguientes 2 siglos, hasta que el cristianismo finalmente obtuvo reconocimiento legal con el Edicto de Milán en el año 313. Legado teológico y espiritual de San Telesforo. El legado teológico y espiritual de San Telesforo trasciende su corto pontificado, dejando huellas profundas en la evolución del cristianismo y la estructura de la Iglesia Católica. Como líder espiritual en un momento crítico para el desarrollo de la fe, su enfoque holístico de la teología, la liturgia y la vida comunitaria sentó las bases para una iglesia que no solo resistiría las adversidades de su tiempo, sino que también florecería como institución capaz de adaptarse a los retos futuros. Su influencia se manifiesta en múltiples dimensiones, desde la formulación doctrinal hasta la configuración de prácticas que siguen vigentes hoy en día. Una de las contribuciones más perdurables de San Telesforo fue su concepción de la Iglesia como un cuerpo orgánico y unitario, fundado en la tradición apostólica y centrado en la salvación universal. Su insistencia en la cohesión doctrinal reflejaba una profunda comprensión de que la unidad de la fe era esencial para la credibilidad y el crecimiento del cristianismo. Al combatir herejías como el gnosticismo y el modalismo, no solo defendió dogmas específicos, sino que también afirmó un principio fundamental. La fe cristiana no podía reducirse a interpretaciones individuales o sectarias, sino que debía mantenerse vinculada a la continuidad histórica y espiritual de la revelación divina. Esta visión, que subrayaba la importancia de la tradición y la autoridad magisterial, sentó las bases para la estructura jerárquica de la Iglesia tal como la conocemos hoy. Además de su labor doctrinal, San Telesforo dejó una impronta teológica en su enfoque del misterio de la Encarnación, que se convirtió en un pilar central de su enseñanza. Su defensa de la verdadera humanidad y divinidad de Cristo no solo fue una respuesta inmediata a las herejías gnósticas, sino que también articuló una visión integral de la redención. Al afirmar que Cristo, en su plena humanidad, había triunfado sobre la muerte y abierto las puertas de la vida eterna, San Telesforo proporcionó una base teológica robusta para la esperanza cristiana. Esta perspectiva, profundamente encarnacional, reforzó la idea de que la salvación no era algo abstracto o limitado a unos pocos elegidos, sino una realidad accesible a todos los seres humanos a través de la fe en el Verbo hecho carne. En el ámbito espiritual, San Telesforo también destacó por su enfoque en la vida sacramental como medio de gracia y transformación. Su promoción de la celebración diaria de la misa, junto con su trabajo en la regulación de los ritos y sacramentos, reflejaba una visión sacramental del mundo que veía en cada acto litúrgico una manifestación tangible de la presencia divina. Esta visión no solo fortalecía la devoción individual, sino que también situaba a la Iglesia como mediadora entre Dios y la humanidad, un rol que ha sido central en la identidad católica a lo largo de los siglos. Un aspecto igualmente notable de su legado espiritual fue su compromiso con la caridad y la justicia social. San Telesforo entendió que la fe cristiana no podía limitarse a lo dogmático o ritual, sino que debía expresarse en obras concretas de amor al prójimo.
Su atención a los pobres, los enfermos y los perseguidos fue un testimonio elocuente de que el cristianismo no era una religión de élites, sino una propuesta de vida inclusiva y liberadora. Esta dimensión social de su ministerio anticipó visiones posteriores sobre la Iglesia como servidor del mundo, un ideal que encontraría eco en movimientos posteriores, desde la escolástica medieval hasta la teología de la liberación en el siglo XX. Aunque su martirio, si efectivamente ocurrió, no fue registrado con detalle, su testimonio final representa un símbolo poderoso del valor del sacrificio en la vida cristiana. Más allá de los detalles históricos, su disposición a entregar la vida por su fe refleja un compromiso radical con los valores del reino de Dios, un legado que ha inspirado a generaciones de creyentes a permanecer firmes en sus convicciones, incluso en contextos de persecución o indiferencia. En conjunto, el legado teológico y espiritual de San Telésforo se caracteriza por su equilibrio entre doctrina y práctica, entre fidelidad a la tradición y adaptación a las necesidades de su tiempo. Su enfoque integral de la fe, que abarcaba desde la teología más profunda hasta la acción pastoral más concreta, sigue siendo relevante en la Iglesia contemporánea, recordándonos que la misión cristiana no puede separar la búsqueda de la verdad del compromiso con la humanidad. Influencia de San Telésforo en la Iglesia Católica. La influencia de San Telésforo en la Iglesia Católica se extiende mucho más allá de su breve pontificado, dejando una huella indeleble en la estructura, la doctrina y la vida espiritual de la comunidad cristiana. Su liderazgo durante un periodo crucial de la historia eclesiástica contribuyó a consolidar la identidad de la Iglesia en un entorno polirreligioso complejo, marcando precedentes que moldearon el desarrollo de instituciones y prácticas que persisten hasta la actualidad. Una de sus contribuciones más trascendentales fue su papel en la consolidación de la autoridad papal como eje central de la unidad cristiana. Durante su pontificado, San Telesforo no solo afirmó la primacía del Papa como sucesor de San Pedro, sino que también promovió una visión colegiada de la Iglesia, donde el obispo de Roma actuaba en comunión con los demás obispos. Este equilibrio entre la autoridad central y la colaboración episcopal sentó las bases para modelos de gobierno eclesiástico que se desarrollarían en los siglos venideros, especialmente durante los primeros concilios ecuménicos. Su enfoque en la colegialidad no solo fortaleció la cohesión interna de la Iglesia, sino que también ofreció mecanismos para resolver conflictos doctrinales y litúrgicos de manera concertada, un principio que sigue siendo fundamental en la estructura jerárquica de la Iglesia Católica. En el ámbito doctrinal, San Telesforo dejó un legado duradero al establecer criterios claros para la defensa de la ortodoxia frente a las herejías. Su labor en la lucha contra el gnosticismo y el modalismo no solo ayudó a definir los límites de la fe cristiana, sino que también estableció un marco metodológico para discernir la verdad de las falsedades. Esta metodología, que combinaba el uso de las escrituras, la tradición apostólica y el consenso eclesiástico, se convertiría en un modelo para debates teológicos posteriores, incluyendo los grandes concilios del siglo IV, como el de Nicea. La rigurosa defensa de la doctrina trinitaria y encarnacional que promovió San Telesforo no solo protegió la integridad de la fe en su tiempo, sino que también proporcionó herramientas conceptuales para enfrentar desafíos similares en épocas futuras. Además de su influencia doctrinal, San Telesforo dejó una marca profunda en la liturgia y la vida sacramental de la Iglesia Católica. Su énfasis en la celebración regular de la Eucaristía, la regulación de los ritos sacramentales y la estandarización de la liturgia estableció una base para la riqueza ritual que caracteriza al catolicismo. Muchos de los principios litúrgicos que promovió, como la centralidad de la misa en la vida cristiana, la celebración de la Navidad del 25 de diciembre y la importancia del ayuno de Cuaresma, se han mantenido como pilares fundamentales del calendario y la práctica litúrgica de la Iglesia. Estas innovaciones no solo enriquecieron la vida espiritual de los fieles, sino que también ayudaron a crear una identidad común que trascendía las diferencias geográficas y culturales dentro del vasto imperio romano. Otro aspecto notable de su influencia fue su compromiso con la evangelización y la expansión del cristianismo. San Telesforo entendió que la Iglesia no podía limitarse a mantenerse en un entorno hostil, sino que debía proyectarse activamente para ganar nuevos adherentes y establecer comunidades sólidas.
Su enfoque en la formación del clero y la catequización de los fieles sentó las bases para una expansión sostenible del cristianismo, que eventualmente se consolidaría como religión dominante en Europa. Este legado misionero, que combinaba una sólida preparación teológica con una pastoral sensible a las necesidades de los fieles, sigue siendo un modelo inspirador para la Iglesia contemporánea en su tarea de evangelizar en contextos culturales diversos y cambiantes. Finalmente, la disposición de San Telésforo a enfrentar la persecución con valentía y fidelidad a sus principios dejó un ejemplo de heroísmo cristiano que resonaría a través de los siglos. Aunque los detalles de su martirio son inciertos, su testimonio de vida y muerte se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones de cristianos que enfrentaron persecuciones bajo regímenes hostiles. Esta cultura del martirio, que veía en el sufrimiento un camino hacia la gloria celestial, no solo fortaleció la identidad de los primeros cristianos, sino que también modeló una espiritualidad de resistencia y esperanza. Sigue siendo relevante en contextos modernos de discriminación religiosa o injusticia social. En resumen, la influencia de San Telesforo en la Iglesia Católica abarca múltiples dimensiones, desde la estructura jerárquica y la doctrina hasta la liturgia, la evangelización y la espiritualidad del martirio. Su legado, aunque a menudo oscurecido por la escasez de documentos históricos, sigue siendo un pilar invisible pero fundamental en la construcción de la Iglesia como institución global y espiritual. Reflexión final sobre la importancia de San Telesforo en la historia de la Iglesia. La vida y obra de San Telesforo representan un capítulo fundamental en la historia de la Iglesia Católica, no solo por su contribución directa a la consolidación de la fe en sus primeros siglos, sino también por el impacto duradero que sus decisiones y enseñanzas tuvieron en la evolución de la institución eclesiástica. Aunque su nombre no sea tan conocido como el de otros papas posteriores, su influencia se percibe en múltiples aspectos de la vida cristiana, desde la organización litúrgica hasta la definición doctrinal de los principios fundamentales de la fe. Su legado, aunque a menudo relegado a un segundo plano en la narrativa histórica, es esencial para comprender cómo la Iglesia logró superar las dificultades de su entorno sociopolítico y establecerse como una entidad coherente y estructurada. San Telesforo no solo fue un pastor que guió a los fieles en tiempos de persecución, sino también un constructor de instituciones, un defensor de la ortodoxia y un reformador litúrgico que supo equilibrar la fidelidad a la tradición con la necesidad de adaptación a las realidades cambiantes. Su compromiso con la unidad de la Iglesia, su esfuerzo por estandarizar rituales y su firmeza en la defensa de la doctrina ante las herejías marcan un hito en la historia del cristianismo primitivo. En un momento en que el cristianismo aún no contaba con reconocimiento legal y enfrentaba numerosas amenazas, su liderazgo ofreció estabilidad y dirección a una comunidad que luchaba por mantenerse cohesionada en medio de la adversidad. Más allá de su relevancia histórica, San Telesforo también ofrece una lección vital para los cristianos de todas las épocas. La fidelidad a la fe no excluye la necesidad de prudencia, diálogo y adaptación. Su enfoque equilibrado entre la defensa de la doctrina y la pastoral sensible a las necesidades de los fieles sigue siendo un modelo válido para los líderes religiosos contemporáneos. En un mundo donde la fe se encuentra constantemente desafiada por ideologías contrarias, su ejemplo invita a reflexionar sobre la importancia de mantener la coherencia doctrinal sin caer en el aislamiento o el combate innecesario. Aunque los detalles de su vida sean escasos, su testimonio de entrega total a la Iglesia, culminado posiblemente con el martirio, lo convierte en un precursor de aquellos que, siglos después, seguirían su ejemplo en la defensa de la fe. Su figura nos recuerda que la Iglesia no solo se construye a través de grandes eventos o figuras prominentes, sino también gracias a hombres y mujeres que, en medio de la oscuridad, perseveraron en su misión con firmeza y humildad. San Telesforo, aunque poco conocido, merece un lugar de honor en la historia de la fe católica, no solo por lo que hizo, sino por lo que representa: la resistencia silenciosa y decidida de los primeros cristianos en su camino hacia la victoria eterna.